Las medidas cautelares son actos procesales mediante los cuales se busca garantizar la efectividad de la decisión judicial en un proceso, asegurando que el derecho sustancial invocado por una de las partes no se torne ilusorio al finalizar el juicio. Su esencia radica en la provisionalidad y accesoriedad, ya que no constituyen una decisión definitiva sino que pretenden anticiparse a un posible perjuicio o riesgo mientras se resuelve el conflicto. Según la Corte Constitucional colombiana, estas medidas tienen una función protectora provisional, y se sustentan en principios constitucionales como la eficacia de la administración de justicia, la prevalencia del derecho sustancial y la igualdad procesal. Las características fundamentales de las medidas cautelares son: instrumentalidad, sirven de apoyo al proceso principal. Provisionalidad, subsisten mientras persistan las circunstancias que justifican su adopción. Taxatividad, solo proceden en los casos establecidos por la ley, salvo las medidas cautelares innominadas. Judicialidad, su adopción corresponde a una autoridad judicial o facultada legalmente. Ahora vamos a abordar el desarrollo y la aplicación de las medidas cautelares personales, poniendo especial énfasis en cómo éstas se ven potenciadas por la figura de las medidas cautelares innominadas, introducidas por el artículo 590 del Código General del Proceso. Las medidas cautelares sobre personas son decisiones judiciales de carácter provisional adoptadas en el marco de un proceso judicial que buscan proteger derechos subjetivos relacionados directamente con la persona humana. Estas pueden recaer sobre aspectos como la residencia, la custodia de menores, la convivencia familiar, la comunicación entre partes, e incluso sobre comportamientos individuales cuando estos representan una amenaza para la salud o la seguridad de otros. Podemos ver ejemplos frecuentes en procesos civiles y de familia común. Prohibición de acercamiento en casos de violencia intrafamiliar, suspensión del régimen de visitas en situaciones de riesgo para los menores, asignación provisional de la custodia de los hijos a uno de los padres o a un tercero, alimentos provisionales para hijos o cónyuges, medidas de protección inmediata en casos de amenaza física o psicológica. Estas medidas se aplican generalmente en el contexto de procesos de familia, de violencia intrafamiliar, de custodia, entre otros. Su carácter personal las diferencia claramente de las medidas cautelares reales, que afectan exclusivamente el patrimonio. El papel de las medidas cautelares innominadas el artículo 590 del CGP, al facultar al juez para decretar cualquier otra medida razonable que considere necesaria para proteger el derecho objeto del litigio, abrió la puerta a una mayor flexibilidad judicial, reconociendo la diversidad de escenarios donde los mecanismos típicos resultan insuficientes. Las denominadas medidas cautelares innominadas permiten la personalización de la respuesta judicial, ajustando la medida a las necesidades concretas del caso. Esta figura ha sido clave para viabilizar medidas personales no previstas expresamente en la ley, pero justificadas por los principios constitucionales y las situaciones en concreto. Algunos ejemplos de estas medidas cautelares personales son: violencia intrafamiliar, Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 1257 de 2008. Nos dice que el juez puede decretar medidas de protección inmediatas para cesar la violencia o prevenir su ocurrencia inminente. Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, artículo 121 comenta que el juez debe adoptar medidas de urgencia desde el inicio del proceso para proteger los derechos del niño, niña o adolescente. Requisitos y control judicial. Se insiste en que el juez no puede actuar libremente sin justificación, incluso cuando tiene a su disposición el poder cautelar general. La decisión debe ser motivada, evaluando de forma objetiva los siguientes criterios: fumus boni iuris, existencia de una apariencia de buen derecho, es decir, una pretensión plausible y fundada; periculum in mora, riesgo grave en la demora del proceso, que haría ineficaz la sentencia; proporcionalidad y necesidad. La medida debe ser adecuada, idónea y no más gravosa de lo necesario para lograr su finalidad. Si estos criterios no se cumplen o no son debidamente motivados, se incurre en una violación al principio de legalidad y al debido proceso, afectando derechos fundamentales del afectado por la medida. De allí la responsabilidad de los jueces de sopesar esta figura jurídica de la manera correcta. Cabe recalcar que esta medida generalmente es rogada y proviene de una solicitud de parte. Visto todo esto, ¿por qué no repasarlo con una canción?
Antes del fallo ya el daño está hecho. Si no hay medida, el proceso es deshecho. Por eso el juez no se queda esperando, protege la vida mientras va fallando. Son provisionales, son instrumentales. En medio del juicio, medidas vitales. No son definitivas, pero son el puente que cuida el derecho cuando es inminente. Embargo o secuestro no siempre funciona. Hay derechos humanos que se desmoronan. El dinero no siempre es el que se ve afectado. Existen otros derechos que pueden ser vulnerados. Por eso nacieron las personales. En familia, custodia y casos brutales. Visitas, alimentos, cercanía, para solucionar problemas del día a día. Si hay violencia, se ordena alejamiento y el niño se queda en resguardo y aliento. Si el padre amenaza, no hay visita. Se protege al menor, aunque sufre ira. Cuidado al cónyuge, custodia al menor. La salud se protege, es un tenor. Alimentos van, si el hambre es real. El juez no se queda viendo el mal. Y si hay riesgo fuerte, el derecho aparece, protegiendo a aquellos que lo merecen. Aunque no esté escrito, si es razonable, se decretan medidas inominadas estables. Antes del fallo, protege la esencia, que el daño no gane, que no haya ausencia. El juez no espera, actúa el momento. Si la justicia está en juego, hay movimiento personal, real, provisional. La medida cautelar es fundamental, de parte o de oficio, siempre razonada. Protege la vida con una innominada. El artículo 590 lo dice con buena fe. El derecho se bendice, tutela efectiva, Constitución. El CGP refuerza su función. Pero cuidado con la arbitrariedad. El juez no es rey, hay que justificar. Fomos boni juris periculum in mora. Si no hay sustento justo, la medida se evapora. Debe ser idónea, proporcionada. Y si hay otra opción, debe ser usada. No se puede abusar de lo inominado, porque el poder sin ley es peligro encarnado. Es importante que de esto no se abuse. Hay ríos que los jueces esperan no crucen. Hay daños irreversibles, una cicatrización, pero para estos daños se establece sanción. Antes del fallo, protege la esencia, que el daño no gane, que no haya ausencia. El juez no espera, actúa al momento. Si hay derecho en juego, hay movimiento. Antes del fallo, protege la esencia, que el daño no gane, que no haya ausencia. El juez no espera, actúa el momento. Si hay derecho en juego, hay movimiento.